Lo que vamos a hablar en esta mañana lleva por título ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Y vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 5, una historia interesantísima de un hombre de Dios con su criado. Segunda de Reyes capítulo 5, a partir del versículo 20. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: va todo bien. Y él dijo: bien, mi señor, me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata y 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Esa historia habla del pecado de Giesi y su castigo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias porque hoy podemos sentir a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo tu presencia y tu poder manifestándose en esta casa. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que seas tú que traiga la inspiración, la motivación, la edificación, el conocimiento, la revelación, el contenido de tu mensaje, que cada uno podamos escucharlo, recibirlo, meditar en él y ponerlo por obra, las cosas que sean pertinentes a nosotros, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Estoy en tus manos, a conforme a tu voluntad en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es una historia que se explica lo que hizo el criado de Eliseo. En el momento en que Eliseo, cuando usted lee la historia completa, se da cuenta que ante tal ofrecimiento Eliseo lo rechaza, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y usted dirá: pero él no estaba pidiendo, a él le estaban dando. Sí, pero no podemos ser mercader de la obra que Dios hace a través de nosotros. La Biblia dice que por gracia debemos dar lo que por gracia recibimos. No era el momento. Aconteciendo aquel milagro de la sanación de ese general a través de las aguas del río Jordán, en el cual él entró 7 veces, no era el momento para él recibir ese regalo que le hacía el general Naamán. Podría ser en otra ocasión, pero ese no era el momento. Y eso tiene un significado
en la vida de nosotros, al momento de nosotros hacer un servicio en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, como consecuencia de ese comportamiento de Giesi, él recibió una palabra fuerte de parte del profeta Eliseo, que lo marcó para el resto de su vida y marcó su descendencia. Lo que trae la desobediencia juntamente cuando nosotros hacemos la voluntad nuestra y no la de Dios. Eso tiene que mostrarnos, enseñarnos algunos aspectos de la vida de nosotros de manera particular. ¿Por qué el hombre debe sujetarse a la palabra? ¿Por qué el hombre debe caminar todos los días en la voluntad del Señor? Ahora, ¿por qué es tan importante el ministerio de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante en la vida de nosotros el ministerio de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante el amor de Dios? ¿Por qué es tan importante la misericordia, el perdón? ¿Por qué es tan importante conocer la generosidad de Dios y practicarla? ¿Por qué? Porque si no obedecemos a la palabra de Dios, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. No es solamente para tener mucho conocimiento y para predicar la palabra y para exponernos a ella, sino que el de conocer la palabra y el de conocer los caminos del Señor, siendo nosotros hijos de la casa del Señor, el no practicar la verdad del Señor, eso trae como consecuencia problemas y problemas serios para nuestra vida. El jueves predicamos acerca de algo que tenía que ver con la falta del conocimiento del pueblo de Dios. ¿Por qué muchas veces erramos? ¿Por qué cometimos locura dentro del Evangelio? ¿Por qué muchas veces nos asombramos cuando suceden hechos lamentables en la vida de un creyente o de una familia creyente? ¿Por qué muchas veces suceden estas cosas? Bueno, la respuesta es que no estaban arraigados en la palabra de Dios. No estaban cimentados en la palabra de Dios. No habían hecho una relación firme, fuerte con la palabra del Señor. Porque el que conoce la palabra de Dios sabe cómo resistir las tentaciones del enemigo. En 2 de Crónicas, capítulo 36, vemos una escritura que tiene que ver con lo que hemos hablado. 2 de Crónicas 36, del versículo 15 y 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hablamos de un Dios con misericordia, hablamos de un Dios con amor, hablamos de un Dios que perdona todos nuestros pecados. Yo no voy a decir que Dios tiene límite, pero sí veo que como consecuencia de nosotros negarnos a Él, eso trae resultados muy negativos. No es que Dios nos rechaza a nosotros, es que nosotros lo rechazamos a Él. ¿Y cómo usted lo rechaza? Usted negándose a la palabra, negándose a obedecerla, negándose a la instrucción de los maestros que establece el Señor dentro del cuerpo de la iglesia. Porque estamos para enseñarle. Al mismo tiempo somos enseñados para instruirlo en el camino, en la verdad, para que conozcan las promesas de Dios, para que en un momento determinado puedan discernir, meditar, tomar la decisión correcta en la vida que vivimos nosotros en el mundo actual. Quiero decirle algo, hermano, que de Dios nadie se burla. Usted puede burlarse de mí. Usted puede decir que yo hablo sandeces, que yo hablo lo mismo, que yo soy reiterativo en esto.
Usted puede decir todo lo que usted quiera de mí. Y usted pensar que se está burlando de mí. Pero de Dios nadie se burla. De la palabra de Dios nadie se burla, hermano. ¿Por qué? Porque la ira del Señor se le vuelve en contra de ellos. Eso es lo que resulta cuando nosotros somos desobedientes de su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, damos testimonio de nuestra verdadera conversión, sabiendo que es un acto divino por el cual el Espíritu Santo, que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es cuando obedecemos la palabra de Dios. Porque este criado había recibido de su maestro, que era el profeta Eliseo, la verdad en cuanto a lo que él hizo. Él vio que él lo rechazó, porque no era el momento. Él le dice, ¿acaso es el momento de recibir? No es el momento, hermano. Por eso que el hombre de Dios tiene que discernir, no solamente los tiempos, sino los pensamientos, las decisiones, para que no se tome un camino incorrecto que después le pese y traiga consecuencias funestas a su vida. En Romanos 8:14 dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted dirá, pero yo soy un hijo de Dios. Pero te voy a decir algo que hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios odian el pecado y aman la rectitud. No es que tú me digas que tú eres hijo de Dios, porque hay muchos que dicen muchas cosas acerca de Dios, muchísimas cosas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros hablamos de lo que tenemos en nuestro corazón, de lo que pensamos, de lo que defendemos, de eso hablamos nosotros. Para decir que somos hijos de Dios debemos corresponder de la misma naturaleza que hemos sido adoptados por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Que es lo que dice en esa parte, el siguiente versículo dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces podemos decirle Abba Padre a nuestro Padre y nuestro Señor. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mi precepto, y lo pongáis por obra. Eso es lo que hace cuando nosotros recibimos la palabra y recibimos la persona del Espíritu Santo. Es un sello. El apóstol Pablo lo define como la arras del Espíritu Santo. Usted y yo somos sellados. Y comenzamos a actuar como conviene y a tomar decisiones que realmente son edificantes en la vida de nosotros. Comenzamos nosotros a reverdecer, a florecer, a alumbrar nuestra vida y la vida y el entorno de los que nos rodean a nosotros. Porque habita en nosotros la persona del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Es un acto sobrenatural que nos acontece a nosotros. No es algo tan simple como muchas veces nosotros lo estimamos y entramos en desobediencia y somos reiterativos en desobediencia porque no tenemos plena conciencia de lo que es la persona del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Eso debe crearnos un temor a nosotros. El pensar que vamos a pecar, que nos vamos a separar, que nos vamos a distanciar de una relación tan hermosa e íntima como es la de un padre y de un hijo. En este caso, Dios y nosotros, hermanos. Muchos, con sus actitudes, con sus decisiones, con su forma de vida, andan aún dentro de la iglesia en las mismas condiciones del hijo perdido, hermano. Porque no es que tú digas que eres, es que tú lo demuestres con tus acciones, con tus hechos. Esa es la respuesta para nosotros. Es más, nosotros no necesitamos decirlo. La gente lo dirá por nuestra forma de vida, por nuestro estilo de vida. Algo que
que es importante en la vida de nosotros, en esa relación, es que nosotros podamos crear un ambiente de confianza con Dios a través de su gracia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros las guardamos en nuestro corazón, las meditamos, pensamos en ella, tenemos indecisiones de que no sabemos si eso agrada o desagrada al Señor. Y hay momentos que debe venir lo que se llama la íntima convicción. Y es que el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, dé testimonio a nuestro espíritu de que realmente lo que hemos hecho o la decisión que vamos a tomar es agradable o desagradable a Él. Y debe haber una relación cercana con nuestro Dios. ¿Y qué puede unirnos? La gracia. Porque la gracia es la capacidad o el don inmerecido que nos hace acercar y relacionarnos con Dios y ser parte de la familia de Dios. No es por mi apellido natural, no es por los talentos que yo tenga naturalmente, no es por el recurso o los dineros, las posesiones que yo tenga, no es por la relación que yo tenga en mi ciudad, en mi nación. Eso puede afectar de manera positiva en algunos casos de la vida nuestra, pero en cuanto a Dios, puramente es por la gracia de Dios que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos la ocasión de poder hablar con Dios en momentos de mucha debilidad espiritual de nosotros. Socorrernos a Él, ir donde Él está, para que nos ayude, para que si hemos pecado nos perdone y pueda producirse el arrepentimiento de nuestros pecados y volver a Él en santidad. Es por medio de su gracia, hermano. Debemos entender esta parte. Que la influencia que podamos ejercer en nuestra relación con Dios es por medio de Jesucristo, que es el dador de la gracia. Debemos abandonarnos en la mano del Señor para que Él nos ayude. Porque nosotros luchamos, tenemos lucha a diario, hermano. Y el apóstol Pablo lo decía, yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Porque cuando nosotros vemos el resultado del mal, queremos arrepentirnos, queremos borrar la historia, pero ya está escrita, hermano. Entonces debemos correr a la gracia de Dios. Debemos correr al oportuno socorro que viene de Dios, el cual puede redimirnos, perdonarnos, restaurarnos y reinsertarnos de nuevo en la familia. Ahora bien, paralelamente al pasaje que hemos visto, quiero compartir otro y pedirle al Señor que nos muestre qué Él nos quiere enseñar en ese otro pasaje, que tiene que ver con el mismo acontecimiento de la posición de nosotros como hijos de Dios, tratando de engañar a Dios, tratando de simular realmente una vida correcta delante de Dios, cuando en nuestra conciencia sabemos que no estamos bien delante del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Versículos 6 al 10 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El que siembra para el Espíritu cosechará la vida eterna.
Ahora mismo estamos siendo ilustrados a través de grandes ministerios acerca de los tiempos del fin y de la venida de Jesús. Y la mayoría de las personas en el mundo, no digo la iglesia, andan distraídos en sus delitos y pecados y andan disfrutando de la vida y gozando la vida, según ellos. Pero no se dan cuenta que los tiempos del fin se están acercando. No porque lo digo yo, sino porque la palabra da testimonio de eso. Es tiempo, hermano, de que el hombre esté a cuenta con su Señor. Es tiempo de que nosotros estemos fructificando, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es tiempo de que estemos alineados a la palabra de Dios. Es tiempo, hermano, que tomemos en serio esta relación y esta relación parental que hay con el Señor. Porque muchos de oído decimos las cosas y tomamos decisiones muy ligeras, porque no tenemos un respeto ni una madurez en la palabra de Dios para considerar que esto no es un juego, que esto es serio, que estamos jugando al juego de la vida y de la muerte, y que en cualquier momento de distracción nosotros podemos caer en la muerte y no en la vida, por un pequeño descuido de nosotros. Y no estoy hablando de juicio de Dios, ni estoy hablando de que Dios es implacable, de que Dios no tiene amor, de que Dios no es así. Dios es amor, hermano. Estamos convencidos de que Dios es amor. La Biblia lo dice claramente y Dios nos ha mostrado suficientemente su amor. Ahora, ¿y nosotros? Amamos a Dios. Y nosotros amamos su palabra. Y nosotros obedecemos al Señor. ¿Y nosotros qué hacemos cuando acontecen hechos como este que le sucedió al siervo? Meditamos nosotros profundamente de que también podemos ser objeto de caer en la tentación y en el mismo hecho que cayó ese personaje bíblico. Nos trae esto a nosotros un poquito de incertidumbre pensar que una mala decisión nuestra o una decisión nuestra hecha fuera de la voluntad de Dios puede llevarnos a la condenación eterna a nosotros. Hemos pensado la seriedad que conlleva en los momentos actuales el no estar obedeciendo la palabra de Dios. Porque muchas veces conjugamos los hechos como un hecho histórico y que a nosotros no nos va a suceder. Pero todavía nosotros estamos en el juego de la vida y de la muerte, hermano. Y muchos son los que se pierden por causa de no tener una verdadera convicción y seguridad de su salvación en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que siembra para el Espíritu cosechará la vida eterna. ¿Qué significa esto? Porque estamos hablando del Espíritu, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de hechos que han sucedido a otras personas y que posiblemente nosotros de manera particular hemos cometido algunos de ellos, quizás no tan trascendentales como el que citamos, pero de alguna forma nosotros nos hemos extraviado aún después de ser cristianos. ¿Qué significa esto de que el que siembra para el Espíritu cosechará la vida eterna? Significa que el Espíritu es el campo en el que nosotros trabajamos y de el que esperamos lo que vamos a cosechar. El mismo pasaje que leímos ahora mismo nos dice que el que siembra de su carne segará o cosechará corrupción. Usted no puede estar esperando bienaventuranza en su vida si lo que usted está sembrando es pecado en su vida, rebeldía, desobediencia, dureza de corazón, porque hay gente que son duros del corazón para la palabra de Dios y que todavía están esperando señales para entregar su corazón al Señor. La misericordia de Dios está. Ya Él mandó los profetas,
ya te mandó a ti, me mandó a mí a predicar la palabra. Si no podemos esperar, sino el juicio cuando estemos en la presencia del Señor, porque ya el Señor se ha mostrado tal como Él es, a través de su palabra y a través de muchos de nosotros que estamos predicando su palabra. Ahora bien, una señal de esto es cuando nos levantamos por la mañana, sentimos la necesidad del poder del Espíritu Santo y buscamos su plenitud en la palabra y en la oración. ¿Cómo yo voy a demostrar que realmente soy un hombre espiritual y que lo que estoy sembrando es espiritual? Porque decimos, ok, la promesa de salvación viene para nuestra casa. Mis hijos van a ser salvos. Yo voy a prosperar en lo que hago. Tendré un mejor trabajo. En mi ministerio me irá bien. Todo eso es correcto que lo digamos. Ahora, lo hacemos. Sentimos cuando nos levantamos en la primicia del día el deseo ardiente de buscar el rostro de Dios y de poner nuestros planes y pensamientos bajo la cobertura del Señor. Lo sentimos, lo hacemos, lo anhelamos. Anhelamos andar en el poder de la palabra de Dios que trae consigo obediencia. Porque nos imaginamos que el poder va a traer consigo el que nosotros seamos usados en lo sobrenatural. Es posible. Pero el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente trae, ¿tú sabes qué trae? La convicción de usted decir no y decir sí. Cuando usted va a desagradar a Dios y cuando usted va a agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos levantamos y verdaderamente estamos sembrando lo espiritual y somos hijos de Dios y somos espirituales referente a nuestra relación con el Señor, entonces lo primero que debemos hacer es entrar en la presencia de Jesús, anhelar sentir su presencia, anhelar ver su rostro en nuestra vida, considerar esto, hermano, tener la convicción de que ese momento de postrarnos, de buscar el rostro de Dios, va a traer una conexión tan poderosa que esa oración simple que estamos haciendo en ese momento se va a levantar con un poder tan todo suficiente que va a atraer a Dios a lo nuestro y que va a resistir las embestidas del enemigo contra lo nuestro. Porque ahí descansa, ahí reposa la seguridad del creyente. Ahí está nuestra paz. Por eso que la paz que el mundo nos da es efímera y la paz de Dios duradera. Porque en el momento en que nosotros estamos aquí, en Moca, y tenemos nuestros hijos en Venezuela, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y usted con una simple oración postrado en la presencia del Señor, derramando sus lágrimas delante del Señor, esa simple oración es escuchada por el Señor y es como algo que orbita, como un satélite que de una vez se comunica en los lugares con la autoridad que tenemos para proteger a lo nuestro y para que el Espíritu Santo actúe y lo convenza a ellos de pecado, de justicia y de juicio, hermano. A veces, cuando somos tan reiterativos en estas cosas, y el Señor nos vuelve a hablar de lo mismo, nuestra oración, Señor, danos el entendimiento para entender por qué es necesario ser hijo de Dios, por qué es tan importante entrar en esa comunión. Hermano, hay mucha gente jóvenes y aún adultos que yo sé que nosotros queremos divertirnos, queremos disfrutar. Todo eso es aceptable dentro de lo que es la vida cristiana. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Y para quién lo hacemos? ¿Y con quiénes nos involucramos para hacerlo? Ahí que está el problema. Pero se puede ir porque todo lo creó el Señor y se lo encontró hermoso y dijo que era bueno. El problema está cuando nosotros hacemos liga con el enemigo, que ahí sí no hay ningún tipo de comunión con el enemigo. Otro aspecto es también cuando repudiamos y rechazamos la manifestación de la obra de la carne y el pecado en nosotros. Hermano, usted no se puede llevar de darle gusto a la carne. Usted no se puede llevar de todo lo que el mundo dice que es bueno. Usted no se puede llevar de todas las cosas que la gente común se involucra
Usted no es un agente común, usted ha sido constituido y hecho un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, que usted es un hijo de Dios. Usted comparte la naturaleza espiritual con el Dios Todopoderoso, hermano. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que habita en ella. Usted es copropietario juntamente con Jesucristo, hermano. Ahora, está en que usted lo crea o no lo crea. Y esa capacidad no es de nosotros, es de Dios que lo da, hermano. Tenemos que rechazar las cosas que pueden dañar la imagen de Dios en nosotros. Y si el Espíritu Santo no te habla, la conciencia que tú tienes ahí carnal te habla y te dice, eso no está bien. No lo haga, porque eso va a dañar lo que tú tienes de cristiano o de cristiana. Lo tercero es cuando hacemos participante al prójimo y a nuestros hermanos de la gracia y el amor de Dios. Hay que compartirlo, hermano. Hay mucha gente desgraciada en el mundo. Hay muchas personas que sufren depresión por diferentes motivos. No solamente por el pecado, sino por diferentes motivos que generan nuestra relación con las cosas del mundo. Y puede venir por una depresión, por algo generacional también, adquirida por la naturaleza adámica que tenemos nosotros, de nuestros padres, abuelos, nuestros ancestros. Es decir que nosotros debemos compartir, decirle a la gente que hay esperanza, que hay amor, que porque hay que hacerlo. Hermano, ahora hay una práctica diabólica, ahora nosotros los hombres no hemos vuelto bestias, hermano, abusando de nuestras esposas, maltratándolas, matándolas, y después luego nos matamos nosotros también. Eso no son cosas que debemos nosotros ignorarlas, pero tampoco imitarlas. Ni tampoco debemos imitar los que se están haciendo ricos de una manera incorrecta. Porque quizás usted quiere un día de riqueza, aunque tenga toda su vida de condenación. No, hermano. Eso hay que rechazarlo de plano. Las personas que te proponen eso, tú tienes que rechazarlo. Los ambientes que te provocan a hacer eso, tú tienes que rechazarlo. Porque eso a la postre te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Dice que tanto da una gota en la piedra hasta que le hace el hoyo. Tanto nosotros nos relacionamos con el mundo sin Dios, que llega un momento en que somos parte del mundo. Porque nadie le puede servir a dos señores. Agradará a uno y al otro lo rechazará. Eso dice la palabra. Por último, cuando abrimos nuestras manos y abrimos nuestro corazón para ayudar a los necesitados, especialmente a los de la familia de la fe, nosotros no podemos ser egoístas. Rosa hablaba de la bienaventuranza de dar. Pero no solamente cuando tenemos el objeto en la mano, en nuestra oración. Nosotros debemos pedirle por nuestros hermanos. Y más si conocemos la necesidad de nuestros hermanos. Debemos orarle a Dios con sinceridad, con mucho amor, respeto. Señor, bendice a mi hermana, dale la salud que ella necesita. Ábrele los ojos para que ella vea tu gloria, tu presencia, tu amor. Ábrele la cementera, el arca, los cielos. Saca el devorador de su casa, de su familia. Hermano, cuando nosotros descansamos nuestras rodillas y oramos por nuestros hermanos, sucede algo trascendental en los cielos. Porque ese es el papel que el Señor está demandando de la iglesia. Que nosotros tomemos el lugar del otro. Que nosotros consideremos que el hijo pródigo, el hijo perdido, aunque no sea nuestro hijo, es nuestro hijo. Y lo hacemos con el mismo dolor y la misma pasión que si fuera con nuestro hijo, hermano.
con un corazón sincero al Señor, porque hoy sabemos, pero mañana no sabemos, hermano. Y no podemos decir, nosotros no vamos a participar de eso. Lo que podemos decir, Señor, líbranos de participar en eso. Porque cuando usted analiza la historia de Eliezer, un hombre que se crió bajo el manto profético de Eliseo, uno de los profetas más grandes que registra la historia de la vida profética, y que ese hombre no solamente él vio ese milagro de Dios a través de ese profeta, su vida era una vida de milagro y no tenía necesidad de andar detrás de cositas. Sin embargo, para que usted vea lo que es el espíritu de la desobediencia, que hasta aún lo de la casa el diablo lo confunde. Por eso es que debemos tener cuidado nosotros con lo que dejamos entrar y con lo que sale de nuestro corazón, porque nadie está exento de caer en una condición de esa naturaleza. Nuestra oración nos cubre, no solamente a nosotros, cubrimos a los que están en eminencia, a los que están en puestos de responsabilidades, cubrimos a la familia, cubrimos los hijos. Ayer oí a un pastor que tengo una conexión con él, llorando en el altar por los hijos. Yo no quería oír esa oración, yo quería tener cosas afines a la palabra que el Señor me estaba dando, pero el Señor me dice, óyela. Y cuando oigo la oración completa de ese pastor, digo, wow, gracias. Porque a veces nos olvidamos, hermano. A veces nos sentimos tan seguros en el lugar donde estamos que creemos que no tenemos la necesidad, inclusive de la oración, que es el alimento del creyente. Y mientras estemos aquí en la tierra, todos tenemos la misma necesidad de Dios. Hay que buscar a Dios, hermano. Dejemos que el amor de Dios en nuestros corazones se traduzca en hechos y acciones. Aprendamos a ser hospitalarios. Aprendamos a compartir, hermanos, los recursos, las bendiciones que estamos recibiendo del Señor. Esta misma semana tenía una conversación con alguien aquí. El viernes, ya yo había hecho la predicación de la palabra del jueves. Y decía que el lugar más rico es el cementerio, porque ahí están depositados todos los dones de muchos hombres y mujeres de Dios. Algunos lo usaron, otros no. Pero también ahí mueren las riquezas de los hombres mortales. Porque nadie se ha llevado nada, hermano. Todos esos millones de millones se quedan aquí. Y a veces nosotros dejamos de ser usados como hijos de Dios por la avaricia que hay, por la dureza que hay en nuestro corazón. Porque no compartimos con el otro el amor, la gracia, la misericordia de Dios y la provisión de Dios, hermano. Dios quiere, la mejor predicación que una iglesia puede tener en este tiempo es accionar y dar ejemplo del amor de Dios con su vida personal. Que la gente conozca de ti por lo que tú haces, por la forma como tú vives, no solamente por tu predicación, porque cualquiera puede hablar bonito y recitar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empoderarnos en este tiempo, hermano, y comenzar a practicar el verdadero evangelio de Jesucristo entre nosotros primero. Tenemos que ponernos a cuenta, nosotros, arrepentirnos, pedirnos perdón, restaurarnos lo que nos hemos dañado los unos y los otros, empezando por las relaciones conyugales, los maltratos que ha habido en las relaciones conyugales, en la relación de la familia, de los padres y de los hijos. No abandonar la paternidad nunca, ni nosotros como hijos deshonrar a nuestros padres a la manera de que ya seamos enemigos. Eso no está en el abecedario ni en el calendario de Dios. Esa forma de vida, eso es el diablo, el que vino a matar, a robar, a destruir. Tú dirás, pero ¿y cómo él lo hace? De esa manera, separando familias, rompiendo el lazo familiar y conyugal, rompiéndolo. Con eso es que él ejerce su ministerio, el diablo, hermano. Sí a la vida,
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digámosles no al pecado, hermano, y sí a la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene tan pronto, como sea la convicción tuya, como sea la fe tuya, como sea el deseo de tu corazón. Vendrá Cristo a tu vida y a la vida de todos nosotros. Esos ejemplos que hemos visto, igual que Ananías y Zafira, que el apóstol le preguntó, ¿y dónde tú estabas? Cuando Ananías fue a esconder la parte que se robó de lo que había que dar como ofrenda para compartirlo con los hermanos. También Adán, tenemos el ejemplo de Adán, cuando el Señor le preguntó, ¿dónde tú estás, Adán? No esperemos esos momentos en nuestra vida, y si estamos en esas condiciones, vamos a volvernos al Señor corriendo, hermano. Vamos a romper esa ligadura con el pecado y con el mundo. Vamos a deshacer la obra de Satanás por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a volver nuestros rostros a Dios, hermano, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo. Demasiado calor hace aquí para venir a perder el tiempo, hermano. Tenemos que crecer en la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Termino con la pregunta, ¿dónde ha estado? ¿O dónde tú estás en estos momentos? No hago la pregunta porque tengo dudas de ustedes, ni de su reputación. Pero el Señor en esta semana me ha preguntado eso mismo. Y en mis oraciones y en mi comunión con el Señor me dijo, pregúntale a la iglesia, ¿dónde estás? ¿Y dónde has estado? ¿De dónde tú has venido? De recorrer los caminos de la vida y del mundo. El Señor nos recibe en esta mañana con lazos de amor, con brazos abiertos, con el corazón sensible para perdonarnos, para ayudarnos, fortalecernos y para bendecirnos, hermano. No nos escondamos, tampoco huyamos. Pidámosle al Señor el valor suficiente para ponernos en su presencia, para que nos ayude a quitar el lastre, la lepra que algunos tenemos por causa del pecado y por causa de vivir una vida escondida de Dios y de los hombres. Porque tú nunca vas a burlar a Dios, jamás. Al final será triste no poder ver el rostro de Dios para salvación, sino que estemos en la misma condición que hay muchos en el mundo que están viviendo su vida para condenación eterna. Dios no te ha llamado a eso. Disfruta la vida, vive abundante la vida, pero nunca te separes del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca te separes, porque sería la decisión más infeliz y pobre que habremos tomado nosotros, es separarnos del amor de Dios. Vean allí. Vamos a ponernos en pie y que nosotros podamos darles respuesta a la pregunta que el Señor nos envía hoy, decirle, heme aquí, Señor, aquí yo estoy. Nosotros venimos a los caminos del Señor y la historia de Naamán y Eliseo nos demuestra
que nosotros venimos delante del Señor es por su gracia y por su misericordia. Por eso nosotros somos salvos. No podemos venir delante de la presencia del Señor con prebendas y ofrenda para que el Señor nos dé tal o cual cosa que nosotros estemos necesitando. Los milagros, la paz, la salvación, la salud, el perdón, no es por prebendas. Naamán vino con presente para dárselo a Eliseo, pero Eliseo dijo que no era el tiempo para tomar eso. Y ya nosotros hemos escuchado cuál ha sido la consecuencia. El Señor nos regala cada día por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y aparte de regalarnos esa gracia, nos manda a que nosotros debemos de vivir una vida en el Espíritu. No una vida andando en las nubes, sino con una comunión con Él, como ya se compartió. Porque cuando andamos en el Espíritu, oramos al Señor, leemos su palabra, tenemos comunión, entonces el Señor nos ayuda y nos libera de las garras del enemigo. No somos perfectos, pero el Señor sabe de qué tenemos necesidad y cuál es nuestro punto débil. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces el Señor se hace fuerte en cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a reencontrarnos con Él. Que si hemos sacado nuestros pies del camino, podamos volver al camino. Porque el Señor nos ama y nos muestra su misericordia. Como lo vimos desde el principio, nosotros somos esos hijos e hijas pródigas que el Señor abrió sus brazos y nos ha recibido con lazos de amor. Depende de nosotros permanecer en la casa de nuestro Padre. Depende de nosotros permanecer en la comunión con el Señor. Y no es imposible, porque el Señor nos envía su Espíritu Santo para fortalecernos y poder seguir hacia adelante, agarrados de la mano de nuestro papá. Así que vamos a orar.